victoria, iglesia del Señor. Aleluya. Poder de Dios. Bueno, amados hermanos, llegó el momento donde vamos a recibir la palabra también, hermano. Poder de Dios en esta hermosa, aleluya, noche. Y voy a hacer pasar a mi hermanito Elmer, que él es el que predica en esta hermosa, ¿verdad? Aleluya. Noche, así que gloria a Dios. denle un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios, aleluya. Esto vive y reina para siempre, aleluya. Santo, santo es tu nombre, Jehová. Bendecido. Gloria a Dios. Santo y bendito nombre. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en esta noche. De verdad que nos sentimos honrosos de tener este gran privilegio de estar en este precioso lugar donde podemos adorarle a Dios con toda libertad. Gloria al Señor. Así que bueno, pues aprovechando bien el tiempo, vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Cada uno siéntase feliz de estar en esta noche juntamente con los que se gozan. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro del profeta Joel. Gloria a Dios. Aleluya. El libro del profeta Joel, capítulo 2, y el versículo 28 y 29. Gloria a Dios. Aleluya, alabado es el nombre del Señor. Capítulo 2, versículo 28 y 29. Gloria al Señor. Vive Jehová para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan. Amén. Amén. Porque a veces decimos amén, pero no lo hemos encontrado. Aleluya. Gloria a Dios. Pues vamos a leerla de la palabra del Señor de la manera que está escrita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano o sobre toda carne, que es lo mismo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amado Dios que habitas en gloria, eterno Salvador, te damos las gracias, Señor, en este momento, Rey soberano, por darnos esta gran y nueva oportunidad. Bendito Dios, de poder hablar contigo, Señor. Oh bendito Dios, y poderte expresar todo lo que nuestro ser, nuestro corazón está agradecido contigo, Señor amado, porque tú nos has guardado y tú nos tienes en pie, Señor. Oh bendito Dios, para adorarte y para bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. En esta hora, Padre, nos unimos, Señor. Concédenos, oh Dios, unirnos en un solo pensamiento, unirnos en un mismo espíritu, Señor, para poder dialogar y poder descifrar esta bendita palabra, Señor. Y de seguro creemos que tú quieres hablarnos, oh Dios, en este momento a cada vida, Señor. Refrescanos, Jehová, susténtanos, Señor, con este maná bendito del cielo. Alabado sea tu nombre, poderoso Señor y Salvador. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Pueden sentarse, gloria al Señor. Bueno, vamos a meditar en esta bendita palabra del Señor bajo el tema: anhelemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo anhelan? Pues digámoslo con todo nuestro ser. Anhelemos ser llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este pasaje que hemos leído, donde el profeta Joel, amados hermanos, deja escrito este precioso pasaje y dice: después de esto
derramaré mi espíritu. Ahora bien, el profeta Dios le da esta palabra, una palabra, amados hermanos, muy especial, donde a veces a nosotros como seres humanos nos cuesta entender y a veces nos cuesta aceptarlo y recibirlo. Pero a veces cuando ya vamos a la palabra del Señor, entendemos que es algo inevitable, es algo que no debería de faltar en la vida de nosotros como iglesia. Ahora bien, el profeta empieza diciendo, después de esto derramaré mi espíritu. ¿Por qué razón? Amados hermanos, porque en esta ocasión el pueblo de Israel estaba bajo de una opresión, bajo de serias circunstancias, donde se encontraban verdaderamente oprimidos, y a causa de todas esas situaciones que ellos estaban pasando, de seguro, como seres humanos, habían tendido a fallar. Siempre como seres humanos flaqueamos muchas veces al ver las adversidades, al ver las circunstancias que nos agobian muchas veces. Y en esa dimensión el pueblo de Israel se encontraba en esa ocasión. Pero cuando Dios levanta al profeta Joel, y no lo describe la palabra del Señor, el año, ni la fecha, ni el lugar a donde él redactó esta carta bendita, únicamente nos vamos por las características acerca de todos sus contemporáneos, y podemos entender que aproximadamente 400 años antes de Cristo, Dios lo levantó en medio de esa sequedad espiritual, donde la gente no podía entender ni sabía de lo que el profeta podía manifestar a través de la presencia de Dios. Pero cuando él le dice en el versículo 12, ahora le dice él, ahora pues dice Jehová, convertidos a mí. Ahora entonces viene lo importante para que el pueblo pudiera entender en esa ocasión, que a pesar de todo lo que ellos estaban cruzando, que la trayectoria no era nada sencilla, pero viene una respuesta. Pero antes que nada, primero viene la propuesta de parte de Dios por medio del profeta, y le dice, bueno, algo tienen que hacer. Si ustedes quieren ver que algo se mueva, que algo suceda, un cambio en cada vida y en todo territorio, pues algo tiene que hacer el pueblo, tomar una iniciativa, tomar una decisión. Y entonces le dice que se tienen que convertir de todo su corazón. En otras palabras, habían cosas que los separaban para ver la gloria de Dios. Habían cosas que no les permitía a causa de la dureza. Y entonces ahora le da la alternativa al profeta y le dice, tienen que convertirse. En otras palabras, si no hay un cambio genuino en su corazón, no podrán ver la gloria de Dios. Y entonces ahora le da la medicina y le dice, para que se conviertan y para que se dobleguen de todo corazón, tienen que humillar también su carne. La carne, la que muchas veces no nos deja. La carne nos desvía. El alma piensa para este lado, pero la carne quiere para este lado. Es una lucha viva, es una lucha muy constante en la vida de nosotros como iglesia. Pero cuando vemos la medicina que Dios ha dejado para que esta carne se pueda sujetar y podamos entender, así como el pueblo, el profeta les habla y le dice, únicamente con ayuno y oración. El ayuno es lo que hace romper las barreras. El ayuno es lo que hace, amados hermanos, ver la gloria de Dios. El ayuno es lo que quita todo mal pensamiento de nuestra vida. El ayuno es lo que hace, amados hermanos, romper todo obstáculo que se quiera cruzar en vuestro camino. Por eso ahora le dice la palabra del Señor, después de esto derramaré mi espíritu. Después de que se obedezca, las cosas no es nada
No es nada sencillo poder experimentarlas, pero a veces nosotros queremos todo bien facilito. Pero hay que pagar un precio delante del Señor. Número 2, luego le dice ya en el versículo 16, ahora le dice, algo tienen que hacer después de convertirse, de rendirse a Dios de todo corazón, y luego de entrar en una etapa de sinceridad y sacrificio. Ahora le dice, tienen que reunirse, tienen que presentarse delante de Dios, en el altar de Dios. Tienen que venir, y no importa la condición en la que se encuentren, no importa la situación que estén pasando, tienen que venir al altar de Dios y tienen que reunirse y tienen que congregarse. Eso es lo que a veces nos cuesta, amados hermanos, pero no sabemos que esta es la medicina espiritual para nuestra vida. Por eso le dice, reúnanse todos. Y no importa la edad, vengan todos, no importa si los recién casados, los novios, como quiera que sean, viejecitos, como quiera que sean, aún hasta los niños que están de pecho, le dice, tráiganlos al templo. Pero a veces es el obstáculo para nosotros. A veces los niños son el obstáculo. Pero dice, tráiganlos todos. Que vengan todos, que no haya nada que impida, ni excusa ni pretexto delante de Dios, para que Dios pueda ver la gloria de Dios derramada en su pueblo. Le dice, tráiganlos. Porque si no obedecen, si se quedan en casa, no verán nada. Ese es el problema. Nosotros queremos ver resultados, pero no queremos esforzarnos. Por eso ahí les aplica la palabra y le dice, vengan, reúnanse, congréguense, adoren al Señor. Que la novia, dice, salga de su tálamo y venga también a adorar a Dios. Ahora, para ver si así Dios tiene misericordia de ustedes, le dice. Y entonces, amados hermanos, ¿por qué razón ellos estaban en una escasez, no solamente espiritual, sino que en una escasez literalmente, económicamente? Ellos trabajaban, ellos sembraban, pero más sin embargo llegaba una tras otra plaga, amados hermanos, le comía las plantas, lo que todos los cultivos aparecía ahí, amados hermanos, toda clase de insectos que algunos quizás les dejaba esperanza, como el saltón y el revoltón, amados hermanos, que ese solo nada más le come un poquito hacia arriba las hojitas, pero más sin embargo la langosta, pero amados hermanos, pero no crean que la que allá lo vamos a saborear a veces. Es una langosta terrible que lleva 2 tenacitas y mire, se va abajo de la planta a destruirla. Entonces esas eran las cualidades de aquellas plagas que especialmente le habían llegado al pueblo de Israel, amados hermanos, y por eso había también escasez económicamente y ellos no podían ver, amados hermanos, la gloria. Ellos sembraban pero no recogían, ellos empleaban su tiempo, pero no había resultado, no había ganancia. Y entonces por eso es que ellos estaban, yo entiendo que estaban decepcionados, en otras palabras. Pero cuando el profeta les habla y les dice, si ustedes se convierten de todo su corazón y vienen con ayuno y oro delante del Señor, y número 3, se congregan y vienen cada día a adorar el nombre del Señor, no vengan a quejarse, vengan a adorar el nombre del Señor y van a ver la gloria de Dios. Por eso le dice, después de esto derramaré mi espíritu. Ahora viene la promesa de parte de Dios, pero primero hay que obedecer, primero hay que actuar. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, o sobre toda carne. Entonces viene la promesa que únicamente el profeta Isaías únicamente había tocado este puntito muy importante hacía casi 730 años atrás, antes de Cristo, y había dado únicamente la idea, pero no se había profundizado a qué se debía o qué era la promesa del Espíritu Santo.
Pero ahora el profeta Joel, amados hermanos, lo anuncia 400 años antes de Cristo. Ahora ya él dice que sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Porque ya los ancianos, pues ya tantos sueños, no nada más les queda que soñar. Aleluya. Pero en el Señor, aleluya, sueños de positivos, sueños no de cansancio ni de viejos, sino que sueños, amados hermanos, con una visión de servirle al Señor, sueños que edifican a la iglesia, amados hermanos. Los jóvenes, dice, con visiones, verán visiones, con anhelo de trabajar en la obra. Amados hermanos, qué interesante entender lo que Dios a través de la palabra del Señor nos enseña. Desde que a tiempos muy antes Dios estaba dispuesto a preparar la obra del Señor, amados hermanos, para que la obra del Señor no sea una obra, amados hermanos, limitada, sino que sea una obra que siempre tenga algo nuevo de parte de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice, nuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas, ¿qué dice? O sobre hombres y mujeres, sin acepción alguna. ¿Por qué razón? Porque en aquellos tiempos anteriores, amados hermanos, los que ejercían, amados hermanos, el don de profecía o de profeta, eran pocos y eran contados, y sobre todo, amados hermanos, eran hombres, amados hermanos, o mujeres leales delante de Dios, hombres que se consagraban delante de Dios. Y por lo tanto, por eso dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre todos. ¿Por qué razón? Está hablando el profeta Joel, amados hermanos, el acontecimiento a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde entra la dispensación de la gracia, amados hermanos. Por eso dice, sobre todo ser humano. Aleluya. Ahora bien, pero este es un privilegio, este es un don inmerecido. Es un don, amados hermanos, que a veces nos queda grande, a veces lo anhelamos, pero a veces no sabemos lo que estamos pidiendo, porque es un don de parte de Dios. Aleluya. Un regalo, en otras palabras. Por eso dice también sobre mis siervos y las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿De qué días está hablando? ¿Cuántos creen que se ha cumplido ese tiempo? Amén, bendito. Se ha cumplido. Quizás en nosotros no se ha cumplido porque nosotros no le cedemos al Señor todo el derecho. Pero la palabra del Señor se ha cumplido. Por esa razón dice, en aquellos días. Y entonces ahora viene la promesa para la iglesia. Recuerde bien que al ver Hechos 1:8, amados hermanos, entonces ahora aparece la primer palabra que menciona de la venida del Espíritu Santo. Pero ahora bien, empieza diciendo, pero recibiréis poder. El poder es algo, no está hablando de un poder humano, sino de un poder sobrenatural. ¿Y de qué les está hablando ahí? ¿A quién tenía reunidos? Nuestro Señor Jesucristo. Estaban los 12 discípulos o los 12 apóstoles, y les está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué les está hablando? Les está hablando de algo especial que cada uno de ellos necesitaba para poder desarrollarse en el ministerio o en el don que Dios les había encomendado, en el cual ellos iban a desarrollar. Por lo tanto, les dice que se preparen, en otras palabras, que se preparen en el Señor, en el trabajo que iban a desarrollar, porque no era por la fuerza humana, sino por la inteligencia más allá del reino celestial. Por eso les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que capacita.
Sí, Señor. El Espíritu Santo es el que enseña. Por lo tanto, ellos iban a emprender el trabajo del mensaje, de compartir la predicación de la palabra del Señor. Y el pueblo al cual iban a ser enviados no era un pueblo que los estuviera esperando con los brazos abiertos. Había gente de duro corazón. Había gente que pensaba todo lo contrario. Gente que pensaba todo lo peor. Y entonces por eso es que ellos necesitaban ser capacitados por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos entender, amados hermanos, que si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que nos capacite, nosotros seguiríamos siendo vacíos. Sería una vida sin sabor, una vida insípida, porque el Espíritu Santo es el que da el sabor. Amados hermanos, el que da el discernimiento y el conocimiento a la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que quien nos guía por el camino cuando el enemigo quiere transversarnos, cuando quiere estorbarnos, perturbarnos. Ahí está el Espíritu Santo para alinearnos. El Espíritu Santo es el que guía y convence al ser humano de pecado, amados hermanos. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, amados hermanos, no hay necesidad de tanto para que las almas puedan ser tocadas y puedan ser sanadas espiritualmente. Es el Espíritu Santo operando en aquella vida, por más duros que se encuentren aquellos corazones. Pero el Espíritu Santo cuando toca, no hay quien pueda resistir. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo está interesado en que los 12 discípulos primeramente sean capacitados, sean llenos, en otras palabras, que se preparen. Pero a veces nosotros queremos esperar que ya lleguemos hasta los 50 años para prepararnos. Pero el Señor, Él está tocando el corazón de cada uno. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Por eso, amados hermanos, yo quiero ser lo más claro y específico y despacio para que entendamos esta palabra del Señor. Gloria a Dios. Fíjense qué interesante que ahí más adelantito, ya en el capítulo 2, ya está hablando de la venida. Ya está hablando de la venida del Espíritu Santo, que está cerquita de lo que ya le acababa de hablar con los discípulos, nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 2, amados hermanos, y el versículo 1, allá le dice que cuando el día del Pentecostés estaban todos ¿qué? Juntos. Usted sabe bien hasta de memoria ese pasaje. Aleluya. Estaban juntos. Entonces, para poder ser llenos de la presencia del poder de Dios, hay que estar juntos. Pero alguien dijo, pero no revueltos. O sea, en otro pensamiento, para que me entienda. Uno pensando en el servicio y otro pensando en lo que dejó en la casa. Juntos en un solo pensamiento, en un solo espíritu. Para poder recibir es importante. Por eso es importante hasta para unirnos, para orar. Todo tiene su orden. Pero el problema es que a veces nosotros bien entramos acá y ya le estamos pidiendo al Señor: bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Y debería ser cuando debemos de darle gracias primeramente, Señor. Adorarle al Señor. Y de último pedirle a Dios, si es la voluntad de Él, pues de seguro nos va a bendecir. Aleluya. Pero a veces lo hacemos primero. Ahora dice la palabra del Señor que ahí sucede algo maravilloso, que estaban reunidos aproximadamente o más de 120, sin contar los que estaban escuchando. En otras palabras, había gente observando lo que ahí estaba sucediendo. Por eso dice la palabra del Señor que de repente vino del cielo como algo, como un estruendo recio, donde ellos estaban adorando a Dios.
Y entonces en ese momento empezaron, y dice que de repente se les aparecieron como lenguas de fuego. Empezaron a hablar. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Todos los que estaban ahí reunidos fueron llenos. Todos. Quiere decir que todos estaban en un solo propósito. Sabían a lo que habían ido. Sabían que el tiempo es apremiante. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Por ahí vaya despacito, porque esto viene bueno. Vamos a preguntar. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablaran. Las lenguas que Dios le dio a través del Espíritu Santo, en ese momento empezaron ellos a ejercerlas, a hablarlas. Note bien esto. Y luego dice que vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. ¿Bajo dónde? Bajo el cielo. Y ellos, ¿qué dijeron? Al oír este estruendo, se juntó la multitud. O sea que había alguien ahí cerca, ¿verdad? Escucharon. Entonces dice que se juntó la multitud y estaban como confusos, pensativos. Algo sobrenatural que ellos no sabían ni entendían lo que estaban pasando, lo que ahí estaba pasando en ese momento. Y entonces, ellos se preguntaron, pero ¿cómo es esto que ha sucedido? Y al oír que todos empezaron a hablar, entonces ellos mismos se preguntaron. Y entonces ellos dijeron, al oírlos hablar en su propia lengua. Ahora, entonces ellos mismos se preguntaron, y estaban todos atónicos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos, no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué empezaron ellos a observar ahí? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué empezaron ellos a notar? Porque si dejamos de último nos amanece. Por eso vamos a avanzar a preguntarle. ¿Qué es lo que ellos empezaron a notar? Amén. ¿Qué más? ¿Qué más empezaron a notar? No hablaban diferente. Hablaban en la misma lengua, dice ahí. Sí, pero ellos lo reconocieron. Quiere decir, para avanzar, hermanos, que entendieron ellos el idioma, la lengua que ellos hablaban. Por eso dice que lo reconocieron. Dice, estaban atónicos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son estos qué? Galileos. No, nosotros, amados hermanos, hay lenguas o idiomas parecidos, pero a veces nosotros no entendemos de dónde puede ser esa persona. Amén. Hasta en nuestro propio idioma, amados hermanos, hay gente que no la distinguimos. Pero ellos dicen que reconocieron. ¿Por qué reconocieron? Porque hablaban la lengua de ellos. Hablaron la misma lengua. Amén. Ahora bien, y entonces, y luego que sigue diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros a cada uno en nuestra propia lengua, en nuestro propio español, para que nos entendamos todos aquí ahorita? ¿Se da cuenta? Aleluya. Entonces, ¿ahora qué sucede? Y luego dice que cada uno en nuestra lengua y la que hemos nacido por naturaleza. Y ahora que empieza diciendo,
partos, medos, elamitas elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Hasta los prosélitos, los que se habían adaptado, eran gente gentiles y habían aceptado, número uno, la doctrina de los judíos, y hasta ellos dice que estaban incluidos en ese momento. Pero yo quiero detenerme en este momento. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento entonces? Primero se cumple la promesa de Dios. Y fueron que bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo bautiza a la persona, viene la evidencia de hablar en lenguas. Pero note bien esto, lo que sucede. Pero ¿qué entendemos nosotros de esto? Yo ya leí hasta bastante. ¿Qué es el evento más maravilloso que ahí pasó en esa ocasión? ¿Qué es lo que Dios hizo? Primero les dio, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, pero también les dio el privilegio de que pudieran entender entre ellos mismos el mismo lenguaje, ¿verdad? La misma lengua, porque todos ellos mismos que eran, ¿verdad?, de diferentes, ¿verdad?, lugares, pero ellos podían entender la misma lengua, hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, eso fue lo más maravilloso para ellos, que siendo, ¿verdad?, ellos, como decían que eran Galileo, y hablaban la misma lengua. Amén. ¿Verdad? Es lo más maravilloso, como en este país. Nosotros, ¿verdad?, estamos regados por todos lados. Algunos hablan inglés, ya no quieren hablar español. Y algunos pues hablamos siempre el español porque no entendemos el inglés. Se nos olvidó el español y no aprendimos el inglés. Entonces, pero cuando nos reunimos todos hablamos en español. Y dicen los americanos, pero ¿y estos todos hablan ¿verdad?, en español? Entonces, está allí, hermano. Amén. ¿Alguien más? No se preocupe que hay tiempo todavía. Podemos ver que no hablaron una sola lengua, sino que hablaron diferentes lenguas. No sé cada cuánto, pues, cada 2 o 3, independientemente cómo Dios lo haya hecho, pero porque había, dice, de varias naciones, inclusive hasta donde dice en el versículo 12, cretenses y árabes. Entonces quiere decir que hablaron más de un lenguaje. Amén. Amén. ¿Alguien más? Si no, preguntamos. Precisamente, nosotros nos enfocamos en este pasaje únicamente en el Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo. Dios en ese mismo momento hizo 2 cosas importantes. Bautizó y dio idioma, que es la palabra correcta. Porque lenguas, hay 2 clases de lenguas que la palabra del Señor declara: lenguas humanas y lenguas angelicales. ¿Estamos bien ahí? Ahora, ahí está el asunto, a eso es lo que vamos a llegar. Entonces, lo que en este momento sucede es que como Dios, amados hermanos, Él no hace nada a medias. Él capacita al ser humano. Entonces, lo capacita para que, por eso, ahí vimos el versículo Hechos 1:8. Ahí es donde les está hablando que tenían que ser preparados para ir a esa gran comisión. Y por supuesto que lo va a enviar. Ahí está mencionando aproximadamente de 14 a 15 ciudades
con un idioma diferente, distinto. Y mire qué maravilloso que el Señor en un momentito los capacita. ¿Por qué razón? Porque difícilmente en ese tiempo se podía tener un intérprete de cada idioma. Cuando los discípulos iban a ser comisionados, entonces tenían que tener a alguien ahí que traduciera la palabra. Y entonces, y como el Señor es perfecto, si usted se da cuenta, cuando hay un mensaje, un sermón, por más bien expresado y explicado que sea, pero cuando hay un traductor, yo no sé si solo yo, pero a veces no se le siente el mismo sabor, no se le siente la misma eficacia. Pareciera que como que aquello pues se distrae un poquito, que la persona ya no hay a quien atender de los dos. Y mayormente cuando el predicador, si está hablando en inglés y el otro está traduciendo en español, y al mismo tiempo se le sube el ego, y él resulta nuevamente en español, y entonces al otro le toca que ir en inglés. El asunto se confunde muchas veces. Y como Dios es de orden, entonces Él capacita a cada uno personalmente de los que iban a ir a predicar la palabra del Señor, para que no hubiera excusa ni pretexto para nadie. Y entonces ahora los envía a cada una de esas ciudades, y cada uno iba a hablar a donde fuera enviado el mismo idioma a donde iban a ir. Y aunque la gente dijera, pero ¿cómo hizo este hombre para prepararse? Quizás algunos tan jóvenes, pero cuando llegaban a aquel lugar hablaban el mismo idioma. Si llegaban a Panfilia o a Lidia, a donde llegaran a Asia, hablaban el idioma de Asia. Es muy importante. Ahora bien, no que ellos fueran hablando en lenguas angelicales, porque ¿de qué les iban a entender? Amén. Si es únicamente Dios, únicamente. Y entonces, por eso los capacita con el idioma. Es muy importante. A veces esto ha sucedido y es algo milagros pero grandes. En nuestro propio país se maneja de los dialectos que hay registrados, hay casi como 28, 30, pero hay más. Y tan pequeño el país. Y de tantos que hay que apenas yo hablo el español. Y gente que ha ido a predicar la palabra del Señor, gente estando predicando y no sabe el dialecto. Un dialecto es muy difícil. Yo he intentado, y el inglés es más o menos una palabra por allá yo la capto, pero el dialecto que es de mi propio país no se me queda ni una palabra. Difícil. Y más sin embargo, personas que cuando han ido a predicar han hablado y se han dado a entender el mensaje con aquella gente que no habla el mismo dialecto. Gloria a Dios. Gente que ha testificado que cuando se está ministrando y orando y haciendo el llamado, aquellas personas por un lapso de tiempo, no que todo el tiempo se vayan a hablar lenguas, sino que un tiempo de orden basado en el Espíritu Santo, han hablado y gente ha recibido y ha podido entender ambos con el que está ministrando el mismo dialecto, porque Dios es fiel. Aleluya. Dios es real. El problema es que nosotros somos los que nos limitamos muchas veces y creemos que Dios no puede hacer algo sobrenatural en nosotros. Gente que no ha podido leer,
gente que ha sido llamada al ministerio. Conocí a un hombre que él, de 38 años aproximadamente, se entregó al Señor. No sabía, pero no únicamente por los dibujos se entendía, se daba a entender que los libros o la Biblia estaba al derecho, o cuando estaba al revés, ahí él se dirigía nada más. Él no sabía leer nada, de 38 años, y fue llamado al ministerio, y había gente preparada en ese lugar. Y entonces algunos quedaron descontentos porque se creían tan preparados. Y ese hombre analfabeto, y fue llamado al ministerio, y pronto tenía que ser instalado en la obra del Señor. Pero toda la gente se preguntaba, ¿y cómo va a ser para predicar o para enseñar? Y una iglesia grande, no era una iglesia pequeña. En una iglesia de 300, 400 ya hay mucha gente que sabe, y algunos también saben cuestionar. Y entonces creo que eran los más descontentos. Pero cuando Dios habla, se tiene que obedecer. Aleluya. Y él empezó, pero un hombre muy sabio, y una esposa que de verdad lo apoyó hasta el último momento, y empezaron a orar y a ayunar. Y la esposa medio sabía leer, y ella era la que leía la porción de la palabra, y ya él ya la captaba, y ahí iba él avanzando día tras día, iba creciendo. Aleluya. La sorpresa más grande, que un día en una ministración, después de la ministración de la palabra del Señor, Dios le pone a él en su corazón leer un pasaje, y se le olvida. Dios, mire cómo yo lo digo de esa manera, es que Dios es tan misterioso. No le menciona el nombre a la esposa, que siempre ella era la que llevaba la lectura. Y él abre la Biblia y empieza a leer tal como estaba escrito. ¿Se da cuenta cómo Dios obra? Gloria a Dios. Y para ajuste de todas las cosas, y más le doliera a aquella gente que se creía importante, graduada, y gente súper profesional, fue el hombre elegido como un supervisor aproximadamente de 25 iglesias. Gente preparada, pastores preparados, y estaban siendo dirigidos primeramente por Cristo y el Espíritu Santo, y luego por un hombre supuestamente analfabeto. Por eso es que a veces nosotros nos equivocamos cuando nosotros creemos que por lo que hacemos es porque nosotros somos muy o más inteligentes que otros. Amén, aleluya. Pero a veces quedamos lejos, porque a Dios, amados hermanos, es obvio que lo intelectual, la preparación es importante, pero no mucho más importante que el Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. No más importante que la presencia de Dios. Ahí es donde Dios se glorifica. Y Dios capacitó la vida de este hombre, que fue un hombre preparado. Después él leía como cualquiera. ¿Y quién podía preguntar si ese hombre era profesional o era un analfabeto? Porque era un hombre que no se quedaba en ningún párrafo de la Biblia. Dios, amados hermanos, está interesado en capacitar a su iglesia, Gloria a Dios. siempre y cuando nosotros le permitamos a Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor, que ahora Él prepara a los discípulos y ahora los llena del entendimiento. Aprender un idioma no es nada fácil. Si no, pregúnteme, ya voy sobre los 20 años o más, y qué difícil. Hasta sin comer nos quedamos a veces por no saber hacerlo. Aleluya. Amados hermanos, y hay gente que viene llegando nuevecito de haber llegado a este país,
y speak in English. ¿Y nosotros cómo quedamos? Da vergüenza a veces decir, tengo tantos años. Pero le damos vuelta a la moneda. Espiritualmente, hay gente nuevecita que viene, amados hermanos, y nos quedamos a veces admirados. Aleluya. Pero hay gente que trae sed, gente que trae hambre, hay gente que sabe a lo que vino. Aleluya. Pero a veces nosotros, amados hermanos, llevamos tiempo, hasta callos hay, pero no en las rodillas, porque ya no nos cala nada. Y por eso es que todo lo que se habla, como que hay aceite ahí, ¿verdad? Un chaleco antibala. Y aquí peor todavía, no se nos queda nada. Aleluya. Y por eso es que a veces nos quedamos, pero ¿cómo si acaba de venir? Pero ¿cómo puede cantar? ¿Será que era cantante allá? Mentira, no era ni cantante. Aquí Dios lo ha hecho un cantante. Aleluya. ¿Será que ya predicaba? Dice otro. Pero cuando Dios hace el cambio y el hombre le permite a Dios, lo transforma. Aleluya. Cuando se convierte de todo corazón, amados hermanos. Bendito Dios. Por eso es que Aleluya. Cristo mismo, amados hermanos, Él dijo, Él pidió dos áreas importantes de nosotros como seres humanos. Él dijo, arrepentíos y convertidos. El problema es que a veces estamos solamente arrepentidos. A veces únicamente pareciera que este fuera un club social, un lugar de entretenimiento, de pasar el tiempo. Pero todo lo contrario, este es un taller en las manos de Dios. Cuando nosotros venimos es para que el Señor trabaje en nuestras vidas, amados hermanos, y empiece a sacar todo lo malo de nuestra vida. Empiece a sacar todo incredulidad, todo lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja crecer. Pero cuando miramos que alguien crece espiritualmente, entonces sí estamos celosos, nos molestamos y no damos paso hacia atrás un poquito a ver qué es lo que nosotros traemos todavía, qué es lo que nosotros no hemos dejado. Por eso dice la palabra del Señor que capacitó a los discípulos y los prepara con un idioma específico. Quizás no que le asignara a cada uno, tú vas a hablar este idioma. Es que Dios no es un Dios mezquino, Él no es un Dios miserable, es un Dios, amados hermanos, que Él da conforme Él es su propósito para que cada uno se desarrolle. Entonces el problema es porque nosotros estamos pequeñitos espiritualmente, porque a veces nosotros invertimos mal el tiempo. Esa es la razón, y sin excusa ni pretexto. El tiempo se invierte mal, a veces por cosas que no valen la pena. Amén. Pero se le da más prioridad. Y se va el tiempo, se va una hora, se va más tiempo. Y si se va a sentar a la mesa y va a estudiar la palabra del Señor, con 15 minutos ya le pican hasta los pies. Los ojos no se diga. Le da sueño, le da hambre, y ya quiere comer, hasta leyendo la Biblia quiere estar comiendo. Falta de respeto. ¿Y cómo va a aprender? El tiempo es en vano. Por eso es de que nosotros no aprendemos. Por eso es que Dios no actúa. Y no es que Dios él haga acepción de personas. Dios está interesado en capacitar a todos. Amén. A los 120 que estaban ahí reunidos, menciona la palabra que fueron llenos. Es probable habían más ahí mismo juntos, pero no todos estaban dispuestos a recibir lo que Dios iba a impartir a cada uno.
Entonces, amados hermanos, vemos ahí el resultado y el esmero de la iglesia. Yo no estoy muy exacto en la fecha, pero aproximadamente en el año 1938-39, un enero, en nuestro país sucede algo similar a este evento, el día del Pentecostés, que se derramó la presencia del Señor y se fue a derramar en un lugar de serranías, lo más ondulado, lo más difícil para poder llegar. Era un lugar incomunicado, pero más sin embargo ahí la gente adoraba a Dios. Y algunos se preguntaban, ¿por qué no lo hizo en la ciudad Dios? Habiendo qué tabernáculo ya en ese tiempo, aunque quizás no con la misma estructura como hoy en día, pero en espacio grande. Y algunos quizás pensaban, ¿por qué no lo hizo ahí Dios? ¿Por qué no lo hizo cuando se hacen campañas unidas que llegan de diferentes iglesias sin necesidad de invitarlas? Lo fue a hacer en un lugar remoto, y ahí la gente, ahí fue reinvestida, y ahí por primera vez en nuestro país recibieron el Espíritu Santo. Gente que se turnaban y no les importaba si mañana iban a comer o qué iban a comer los niños. Se turnaban ellos y empezaban a clamar y a unirse. Y no crea que habían todos estos medios de aparatos, micrófonos a pura garganta, a pura capela, amados hermanos, a puro pulmón, pero ellos estaban clamando a Dios. Y de repente dice que los comentarios, amados hermanos, que empezó a moverse algo sobrenatural, que la gente no quería salir. Pasaron más de los días de lo que significa 50, que eso es lo que significa el día del Pentecostés. Pasaron más de los 50 días y nadie quería irse de ese lugar llamado Totonicapán. Nadie quería salir. Y yo creo que nadie tenía hambre. Ellos tenían hambre de la presencia del Señor, aunque ya estaban saciados, aunque ya estaban llenos, pero querían más. Cuando hay hambre de la presencia del Señor, no se le pone condición a Dios, ni se le pone condición al tiempo. Porque a veces un poquito falta para que Dios derrame su grandeza en nuestra vida y nosotros decimos amén, y se acabó todo, y que Dios me le bendiga. Y ni siquiera la mano le da al hermano. Por eso es que a veces no podemos recibir. Se necesita tiempo. Ahora por eso dice que Dios los capacitó, amados hermanos, y ahora no solamente los bautiza con el Espíritu Santo, sino que le da un idioma. Lo llena, le da una doble porción, en otras palabras. Le da esa doble porción de su Santo Espíritu ahora para que vayan y prediquen la palabra del Señor. Entonces, por eso es que a veces, yo he escuchado gente que encierra todo este pasaje en hablar lenguas. Pero amados hermanos, ahí es clara la palabra del Señor, que fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero luego les da un idioma extra para que ellos se comuniquen a cada ciudad donde ellos iban a ir a predicar el Evangelio. Es importante. Ahora bien, ¿por qué razón? Amados hermanos, porque si usted ve ya en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13 y el versículo 1, ahí es clara la palabra del Señor y dice que si yo hablar en lenguas humanas, está hablando de algo normal, no es nada en lenguas angelicales. Ahí dice claro,
Si yo hablo lenguas humanas y angelicales, está hablando ya de dos funciones. Está hablando del don del Espíritu Santo. Está hablando de una lengua normal y luego espiritual, que es el verdadero nombre que se le da a hablar en lenguas. Cuando son dadas por el Espíritu Santo, no imitadas, ni mucho menos aprendidas, sino que son dadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Porque hoy en día cualquiera habla en lengua. Hasta dormido habla en lengua. Cantando habla lengua, si no está malo. Soñando también otros. Pero cuando son dirigidas por el Espíritu Santo, se le llaman lenguas angelicales. ¿Estamos claros? Entonces, porque son dadas de parte de Dios, cuando yo llego a este párrafo, yo analizo, cuando dice lenguas angelicales, yo analizo, no que lo diga la palabra en ningún párrafo de la Biblia, sino que esto yo lo pienso de esta manera, que esto únicamente los únicos merecedores serían los ángeles. Por eso dice angelicales. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, y como la palabra del Señor ya estaba empresa y la promesa del Señor ya estaba, que todos, para todo aquel que le cediera el corazón, iba a ser investido o lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí se cumple la palabra, sin acepción. Ahora bien, pero hay algo muy interesante, que cuando alguien habla lenguas, y a veces hasta se nos graban las lenguas que el hermano habla, ¿verdad? Para eso somos finos. Hay que ser honesto. Mayormente cuando poquito, ¿verdad? Ay, dice otra vez con lo mismo. Algunos dicen, es que, al otro dice, y como él no habla nada, dice, pues, es que ya tanto ni le entiendo, ni le va a entender, porque eso no es para que le entienda. Pero ese es otro tema que lo vamos a detallar, si Dios lo permite, la próxima. Amén. Pero el asunto es que a veces nosotros queremos hacer lo que otro hace, porque no queremos quedarnos atrás. Pero es mejor, si no lo tenemos, es mejor que no está malo que lo anhelemos, pero si Dios no lo ha dado, no lo haga. Amén. Porque de nada le va a servir. Amén. Por eso es que en alguna ocasión yo escuchaba un mensaje de un predicador. Antes de ser predicador, él fue criado, educado y crecido con la abuelita, y la abuelita era la cristiana, evangélica, y ella era la que la llevaba a la iglesia. Y cuando él fue creciendo y creciendo, le dice, mijito, acepta, y que aceptar, y que cuando. Y la abuela pues estaba ansiosa, que quería ver que ese muchacho recibiera a Cristo. Pues de repente él ya llegó adolescente y él dijo, yo voy a recibir a Cristo, y se entregó. Y entonces dice que él de repente le dice a la abuelita, mijito, y ahora ya ya te entregaste a Cristo, y ahora, abuela, ¿qué más me falta?, le dice él. Pues lo que te falta, mijito, es que hables en lenguas. Ay, mamá, abuela, pero ¿cómo voy a hacer yo para hablar en lenguas? Mijito, es que mira, así tienes que decir. Y le empieza a decir la abuela. Pues entonces, y él se le quedó lo que la abuela le enseñó. Y entonces, y un día, pues era medios de cuando estaba el servicio encendido. Y él, pues él no se quería quedar atrás. Y él miraba que todos hablando en lengua, y otros danzando, y todos gozándose. Y él miraba que solamente él y nadie
y todos hablando en lengua. Y él dice, yo, ¿por qué no? Y sabe que él, lo que la abuelita le había enseñado, era algo normal y común como cualquiera, porque Dios da lenguas diferentes. Pero él se le había quedado lo más fácil, lo que la abuelita le había enseñado. Pero y él le empieza diciendo, ir racata, rambo, saca la bazuca afuera. Hermano, y él empieza, ir racata, balacanda, saca la bazuca. Y él se queda viendo. Y todos se quedaron espantados, hermano. Y se quedaron bien. Y él no le queda más que quería enterrar la cabeza en el piso. Se le olvidó lo que la abuela le enseñó y está sacando a Rambo con la bazooka. Hermanos, se queda él todo el otro día. No, la abuela le decía, vamos a ir al servicio, mijo. Y cómo quería ir si estaba avergonzado. Y está llamando a Rambo con la bazooka y nada que ver, la abuela no le había enseñado eso. Hermanos, es que las lenguas no son aprendidas, son enseñadas de parte de Dios y el Espíritu Santo. Por eso es que a veces nosotros queremos hacer lo que otro hace y quedamos en vergüenza, y bueno está. Y como hay una iglesia educada, pues sí, y una iglesia que no sabe también, en otras palabras. Porque es importante que cuando se hablen lenguas haya un intérprete. Vamos llegando al mensaje, hasta ahorita vamos llegando. Gloria a Dios. Por eso es que Dios capacita a los discípulos para que ellos entiendan. Ahora, ¿por qué razón es importante, amados hermanos, hablar en lenguas? Es maravilloso. Y es una herramienta espiritual. No es para que se siente y dices que yo ya soy más espiritual que el hermano, que la hermana. Y hasta en lenguas quiere hablar, hasta en el trabajo. Se le va a enredar la lengua porque todo tiene su tiempo y su orden, de acuerdo a la palabra del Señor, pero lo vamos a dejar pendiente. Aleluya. Entonces, no son aprendidas. Y entonces, cuando esto sucede, se siente. Aunque no lo entienda, pero eso se transmite. Pero la persona tiene que ser prudente. Tiene que ser prudente cuando lleva todo en orden para que todo salga bien. Aleluya. Dios habla a través de este pasaje, amados hermanos, que es importante anhelar hablar en lenguas. Pero sobre todo, dijo él, que anhelemos dar profecía. Aquí eso que no lo quiere, ¿verdad? Qué lindo. Mayormente para sacar como decimos nosotros, clarito, las chivas al sol, aquel o aquella, ¿verdad? Y dices, para eso a veces, por eso Dios no nos da nada. Por eso, porque a veces nosotros queremos dejar en vergüenza a otro hermano. Por eso Dios no nos capacita. Porque Dios dice que Él da, amados hermanos, ese don, pero no lo da para confusión, sino que lo da para edificación de la iglesia. Y sobre todo, que el que cree que es un profeta, y de verdad lo es, de parte de Dios, no de aquellos que se han levantado de la noche a la mañana por hacer dinero, que la gente va y dice, yo voy a ir a que el hermano o la hermana me profetice. Que hasta para casarse van algunos a consultarle, mire que por lo menos le van a preguntar. Hay otros que ni preguntan a nadie, hasta cuando ya la tienen van a preguntarle, ¿será que esa va a ser mi esposa? Ya tiene el lazo puesto en el cuello. ¿Para qué ir a preguntar? Pero a veces se va con esa visión cuando se sabe de un profeta y queremos acercarnos, aunque a veces algunos no se quieren acercar tampoco, tienen miedo, pero algunos con la curiosidad, yo quiero ver si Dios me va a bendecir. Y de verdad, pues como cada quien escucha y tiene y recibe lo que se merece,
por lleno de gustos, y va y le dice, sí, dice el Señor, que el Señor está contigo. Bendito Dios, dice, ahora sí, estoy bien con el Señor. Se las cree todas por no ir a la palabra del Señor. Amén. Cada uno, cada hermano, cada hermana, si le es fiel a Dios, es obvio que Dios está con él. Si le falla a Dios, es obvio que no va a estar con él. Entonces, ¿para qué necesita? En otras palabras, pareciera que esa es alguien, un brujo, un adivino, que se le viene a preguntar la condición de la vida que está pasando. Es algo indebido, incorrecto. Hasta cierto modo esa persona se idolatra y se siente hasta más famoso, porque dice, no, pues sí, es que de verdad Dios me usa, y la gente hasta lo sube en Facebook y da profecía en Facebook también, que no está malo, pero ese es un asunto muy delicado. Pero por eso es que nosotros tenemos que aprender a discernir la palabra del Señor, que al meditar en esto es una capacidad para la iglesia, es una herramienta, un equipo en la obra del Señor. No es que haya una gran diferencia, de lo contrario, si usted le anhela hablar en lenguas, es un gran compromiso delante de Dios, porque algunos, después de haberle fallado a Dios, pero como no dan su brazo a torcer para que me entienda, o no se dan color, en otras palabras, siguen hablando lenguas. Y algunos hasta predican y hablan en lenguas predicando, pero por la misericordia de Dios que no se tragan la lengua. Es que la realidad, le han fallado a Dios y se basan que como los dones del Espíritu Santo son irrevocables, entonces no hay problema, lo siguen hablando. Y este es el problema con Dios. Aleluya. Es un gran compromiso delante de Dios. Por eso es que a veces, pero dice, sí, ¿y cómo? Si la gente es un falso, si cómo Dios lo usa, predicando, cantando, se siente la presencia, así como no va a sentir. Si aunque cante con la bachata, el merengue, Vicente Fernández, y hasta llora también. Entonces no hay discernimiento. Pero cuando hay discernimiento del Espíritu Santo, entiende que la persona está fingiendo, está haciendo lo que no le pertenece, y con Dios no se puede jugar. Es mejor hablar claro con Dios, tener el valor suficiente de decirle, Señor, yo te he fallado. A lo mejor Dios tenga misericordia y lo respalde nuevamente cuando se restaure y pueda pararse como verdaderamente un hombre o una mujer de Dios. ¿Alguna pregunta? Bendito Dios. ¿Alguna pregunta todavía? ¿No? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser capacitados? Ayunar y orar y rendirle a Dios de todo nuestro corazón. Convertirse de pies hasta las uñas, o de pelo, perdón, hasta las uñas de los pies, para que me entienda. Completito. Dios va a hacer algo grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos anhelan ese regalo tan grande? Que yo me animo al valor de ustedes también, porque yo creo que eso, cuando la iglesia entienda, esto va a ser algo maravilloso. Pero tenemos que humillarnos. Póngase en pie y démosle gracias al Señor. Aleluya.